les va? Bienvenidos a Miradas. Hoy tenemos un tema tan lindo para charlar con ustedes y compartir durante esta hora que dura el programa. Hoy vamos a hablar de tatuajes. ¿Se animan? ¿Algunos los tienen? Bueno, ya vamos a estar viendo un montón y por supuesto, no duden que el que tiene uno va a ver alguna de las imágenes y va a decir, ay, yo quiero ese. Porque de eso estamos hablando. Tenemos unos invitados maravillosos. ¿Cómo vas, compañero? Miriam, ¿cómo estamos? También, muy buenas tardes. Sí, es un camino de ida, te digo, ¿sí? El tema de los tatuajes. ¿Viste? Uno Sí. empieza un poquito con algo, una frase, algo lindo que querés hacerte y después es un camino de ida. Y es un lindo camino de ida. Absolutamente. Estamos con los artistas, con los maestros. Presentamos primero a Lala de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Hermoso el arte de Lala. Bueno, Rocky que ha sido el que generó esta movida este fin de semana maravillosa, que también vamos a hablar de eso. Buen día. ¿Cómo estás, Rocky? Muy bien, por suerte. Gracias por venir. Y estamos con Condo, que se nos va en un ratito, pero que se queda ya en un rato nomás, pero queremos aprovecharla para charlar con él. ¿Cómo estás? Bien, Miriam, un gusto estar acá. La con verdad, ustedes. un placer. Hermoso. Un placer. Nosotros tenemos siempre, para iniciar el programa, un informe disparador, en donde hoy específicamente vamos a hablar de cómo fue la historia del tatuaje y yo me quedé con los ojos así, no lo podía creer. La compartimos. Con los tatuajes, la humanidad se dibujó en la piel el mapa de ruta de su evolución. Una alteración estética de su figura que junto al peinado servía y aún sirve para identificarse y para diferenciarse como individuo o como grupo. Básicamente el tatuaje consiste en utilizar agujas u otros utensilios para inyectar tintes bajo la epidermis y así marcar de manera permanente líneas, textos o figuras. El mundo del tatuaje nos parece algo tan moderno que posiblemente no nos hayamos percatado del hecho de que este arte es realmente milenario y quizás uno de los primeros en conocerse en la Tierra. Pero no nos adelantemos. La historia del tatuaje es tan larga como fascinante. El origen del tatuaje no se conoce con exactitud, ya que se cree que este arte era conocido por numerosas culturas alrededor del mundo, pero practicado de forma diferente. No hay escuela de tatuaje. ¿Tienes el talento o no? Cuando aún era joven, mis amigas y yo nos tatuábamos unas a otras. Ellas practicaban en mis piernas. Mis tatuajes siempre eran de alguna manera los más bonitos. Se sabe que en Egipto, lugar del que provienen los pigmentos de henna, las mujeres eran tatuadas para representar sus estatus sociales y muchas momias eran marcadas. Al mismo tiempo, la cultura celta y germánica utilizaban el arte del tatuaje con fines bélicos. Los japoneses tatuaban figuras de barro que acompañaban a los difuntos en su camino al paraíso. Y los aztecas tatuaban especialmente a los niños para rendir tributo a dioses. Los marineros fomentaron la cultura del tatuaje extraída de exóticas tierras como las islas de las Polinesias, donde posiblemente encontramos la influencia más directa de los tatuajes actuales. De hecho, la palabra tatuar procede del vocablo tatau, el cual significa marcar algo. En las prisiones los tatuajes se convierten en una parte importante del uniforme de un recluso. No solo representan el crimen por el que están allí, sino que también son una forma de comunicarse con el resto. Suelen estar realizados de forma precaria y sin las prevenciones sanitarias mínimas. Las partes del cuerpo preferidas suelen ser los brazos y el torso. Los tatuajes entre presos responden a un significado específico, a un código, y pueden expresar agresividad o jerarquía entre la población penal. Algunos buscan destacar simbólicamente los lazos con familiares, otros exaltan la pertenencia religiosa. Hoy se ha convertido en un arte. Los tatuadores son verdaderos artistas que dejan sus obras plasmadas en nuestra piel como un sello único e inigualable. Hoy, en Miradas, marcas en la piel.
decíamos, chicos, por eso era. A veces cuando yo me tatúo, me dicen, ¿te duele? Y a mí, la verdad, no me dolió. Realmente, no, el que tengo la espalda un poquito, una zona, pero hay zonas en donde duele. Sí, claro, obvio. O sea, y también influye mucho en cada persona. Y el día de la persona. Capaz que hay clientes que tienen 8 horas de tatuajes y tienen 4 sesiones, capaz, y en una de las sesiones, a las 3 horas ya no quieren hacer más nada. Y por lo general son personas que rinden un montón. Pero bueno, es según el día de cada uno también, pero por lo general... Y el artista también, ¿no? Sí, o sea, también. Tiene que estar predispuesto a tatuarlo conscientemente y de una forma profesional y con buena onda. Yo quiero saber cómo empezaron ustedes. Que cada uno me cuente un poquito la historia porque algo movió en algún momento y dijeron, bueno, este es mi camino, ¿no? ¿Cómo? Y personalmente creo que fue un poco por el rock and roll que me llevó para ese lado. O sea, y era una situación de ser diferente y marcarme diferente. Y con los años me di cuenta que esto fue mi vida y es tener sexo con la gente y dejar una marca para siempre. El tatuaje para mí. O sea, con respeto y que sexo podés tener de diferentes maneras y el tatuaje es lo mismo. Entonces, quedando una buena onda, ¿no? Pero vos siempre fuiste un buen dibujante, por ejemplo. Yo me convertí en buen dibujante por el tatuaje. Vos te convertiste. Sí. Qué bárbaro. ¿Y hace cuántos años estás? Y el estudio lo tengo hace 15 años y a Rocky lo conozco hace casi 16 más de cuando estábamos en Capital Federal. Qué bárbaro. Lala, ¿vos tu historia? Yo empecé a estudiar arte así bien pequeña. Siempre me gustó dibujar. Y por cosas del destino, también así relacionado con el rock and roll, llegué al tatuaje, pero no lo vi como algo para mí. De hecho, o sea, ya tenía un tatuaje, pero lo encontraba difícil. Encontraba que era mucha la relación humana, porque lo veía como hacer una herida. Entonces, como que la parte de hacer sufrir a la otra persona me generaba un poco de problema. Ah, mirá. Ya al principio empecé a probar un poco y todo, y de a poco uno le va tomando como el gustito. Y a pesar de que siempre había estudiado arte y que estudié para ser profesora de arte y como que siempre quise ser artista, como que el arte tenía una cosa vacía. Como eso de que el arte fuera como la pintura que se cuelga en el comedor, no me gustaba. En cambio, cuando empecé a tatuar me di cuenta que la gente se llevaba algo que lo lucía las 24 horas del día. Y eso como que llenó el espacio que le faltaba como al arte en general. Y ahí como que ya después me embarqué y no lo dejé. Ya llevo 10 años tatuando. Maravilla. Rocky, ¿tu historia? O sea, lo mío arranca muy de chiquito dibujando. Yo era la única forma de como calmar a la fiera cuando era un niño, era dibujar. Y no sé cómo, pero un día apareció un skate en casa y desde muy chiquitito ando en skate. Y los lugares que se relacionan con el skate, siempre, o sea, en las galerías, en donde se podía ir a comprar algunas cositas o donde había siempre estudios de tatu. Y ya entrando en la adolescencia, yo siempre dibujé, siempre seguí dibujando. Siempre fui autodidacta, nunca fui a estudiar. Empecé a ir a la galería, a la Bond Street, que ya era como el punto. Encuentro. Sí. Y en uno de los estudios de ahí me vieron la carpeta mía que estaba dibujada y a ver, préstame, a ver tú. Y me empezó a ver que tenía tribales, los cráneos, cosas del momento, ¿viste? Y esos fueron los primeros contactos que empecé a tener con el tatu. Empecé a cambiar como ciertos dibujos, pues en ese momento me daban calcomanías o entradas para los reci hardcore. Claro. Entonces empecé como a encontrar el trueque ahí. Hice un tatu cuando era muy chiquito que me pasó como así como al ala. Es como que tomé conciencia de lo que... Una letrita muy chiquita hice. Pero es como que me choqueó. Era una herida, no entendía lo que estaba pasando. Pero sí sabía que era algo importante lo que estaba haciendo, que no lo tenía que hacer así. Y después de muchos años, o sea, de muchos años, 5 o 6 años, a los 18 yo empecé de vuelta, o sea, cuando decidí que yo quiero hacer algo yo quiero vivir de algo que a mí me guste. Y el tatu siempre estuvo relacionado. El tatuaje en los 90. Y en los 90 el tatu era... Las galerías eran medio antros. Era marginal siempre. Sí. O sea, era la parte que nadie quería. Claro. O sea, hubo una evolución en la parte de comercial conciencia. Y vista por el público
que no lo quería. No, Además, no, convengamos y sigue también, todavía. desde los medios de comunicación, hay seguramente ustedes, la Condo lo habrán visto, el programa de... A ver, se incorporó dentro de la cadena de reality shows. Tattoo Inc., el New York Inc., que son los lugares emblemáticos de Estados Unidos, el Harlem, hay unos lugares donde se realizan tatuajes de alto voltaje y se ve la historia del tatuador con el cliente, en este caso, porque es algo comercial también, con la persona. Claro. Es lo que decía Lala recién. Se genera un vínculo. Claro. Cuando lo asimilaba por ese lado también. Se genera un vínculo, la historia. Mucho que decían, quiero tatuarme a mi papá porque murió en un accidente, o quiero tatuarme a mi hijo, vos te lo llevas que sea. Son historias fuertes. ¿Qué tatuaron ustedes ahí en ese sentido? Porque eso realzó también mucho, visibilizó mucho el programa ese. Totalmente. ¿Qué es así lo más impactante que recuerdan haber tatuado? Que los haya movilizado con la historia, ¿no? Como está contando. Sí, los recuerdos son muy frecuentes en el tema de señalar las personas que se van. Claro. Eso es muy común y tenés que, es como decía antes, el tema del respeto, ¿no? O sea, tenés que estar a la altura, porque por ahí, el otro día, ¿cómo se llama el chico que dio Emanuel. Dio unas charlas y contaba, o sea, vos por ahí no estás predispuesto a tratarlo bien, vienen con una historia y vienen a tatuarse una cosa muy pequeña y por ahí con un rollo de creérselo artista a esta tontera y para la persona representa. Entonces siempre hay que esperar y que salga toda la situación a la vista para después por ahí ser prejuicioso. Uno también puede ser prejuicioso, ¿no? Claro, a mí me pasó, fui a pasear a una convención que se hizo en Mar del Plata en el verano, y es como que a uno a veces lo que vos decís, el verano se quiere decir, mira, quiero hacerme este tatuaje así, porque sea, es tatuaje de minita, claro. Uno piensa que vas y lo que quieren es tatuarte toda la manga, ¿entendés? ¿Hay eso? ¿Pasa eso como que tienen cierta preferencia y tienen cierto prejuicio también? Que puede haber como en todos lados, pero... Lo que pasa es que igual yo creo que el tatuaje tiene como dos ramas. La parte artística y la parte comercial. Todos yo creo que de cierta manera aspiramos a la parte artística donde, claro, llevar a cabo nuestros diseños, que la gente llegue y nos pida una manga completa, toda hecha por nosotros. Pero también esto es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo también es satisfacer al cliente, o sea, que el cliente no solo se vaya con un tatuaje bonito, sino que se vaya con una bonita experiencia, porque como sea, para nosotros es un tatuaje más. Es un tatuaje que se va y que quizás gente que no vamos a ver nunca más en la vida, pero ellos sí se van a acordar de nosotros el resto de la vida, del momento, del tatuaje, de cómo fue la situación, de cómo lo recibieron. Entonces todo eso es parte también del trabajo en sí, sobre todo cuando se trata de un trabajo comercial, porque uno no sabe a qué viene el cliente. Entonces la idea siempre es como esos clientes tenerlos como un poquito más en cuenta por el significado que tienen para ellos los tatuajes. Claro. Que también es una suerte como de psicólogo de repente el tatuador, que uno escucha. Claro, ahí se ponen a charlar, contar la historia. Indagan. Se pone a flor de piel la evidencia de lo que está sucediendo por ahí. O sea, la estrellita, o son 3 estrellitas, o lo que sea. Yo digo siempre que atrás de cada estrellita hay un universo distinto, ¿entendés? Hay todo un libro para escribir de lo que, si te pones a hablar con la persona, de por qué vino a hacerse eso. Claro. Hasta incluso uno mismo a veces él los toma de psicólogos al cliente. Sí, no, absolutamente. Tenías un día que necesitabas compartir, ¿entendés? Y por ahí... O sea, van charlando. Y sabés que me trataron mal en el banco, ¿entendés? Claro. Dice, Lara, estás 4 horas, ¿entendés? Y empezás un diálogo. El tiempo máximo, recién Rocky decía algo interesante, de resistencia o de aguante por parte de físico, ¿no? De las personas. ¿Cuál sería el tiempo recomendado por parte de ustedes? 3-4 horas. 4 horas. 3-4 horas, sí, es lo que una sesión tienen para charlar. Es lo ideal. No, sí. ¿Y qué implica 3-4 horas? Por ejemplo, graficando, o sea, yo voy y me quiero hacer un tatuaje. Por ejemplo, que a mí que me gusta, capaz, hacer freehand con fibra, ¿no? Plantear la imagen. Yo le calculo 1 hora de fibra. Sí. Y 3 horas de línea, y si salió rápido, o sea, si la persona lo toleró bien o hay que ir un poquito más lento, empiezo con el fondo o las partes oscuras de la imagen. Trato de plantear todo lo que es en negro en la primera sesión. Claro. Y listo. Y dejo sanar. Perfecto. Claro, la ansiedad de no mostrarlo al tatuaje. No. Aparte, cuidado, que ahora vamos a estar hablando porque hay distintos, cada maestro con su librito. Sí, hoy estamos más unificados con eso porque hay este tipo de cosas, ¿entendés? Nos juntamos mucho entre nosotros a ñoñar, como decimos, y a pulir los tips.
¿Entendés? No, porque a mí me funcionó más así, a mí más así, es verdad. Entonces es como que vas, él recambia un poco su postura y yo recambio un poco la mía y es como que vamos hablando entre todos lo mismo. ¿Por qué usas esto para hacer tal cosa? Y porque me sirve de esta manera, ¿no? Entonces lo probás. ¿Y probaste así? No. Y vos le contaste cómo lo hacías y el otro por ahí lo prueba. Y por ahí ninguna de las dos es la mejor y una amalgama de eso funciona en una nueva cosa y que se pasa para el otro lado. Así estamos teniendo una evolución grandísima artísticamente y lo mismo que hablabas vos de la parte de Lala, que hablaba de la parte también humana, también fue un cambio y un periodo terrible de entendernos también como que debíamos ser más humanos también en la parte de tatuar. Totalmente. Nosotros siempre salimos a la calle y preguntamos. En este caso preguntamos si tenían tatuajes y si se los harían. Todavía se tienen miedo al dolor. Eso se los adelanto ya y lo compartimos. ¿Tatuajes tenés? No, cero. ¿No? Cero. ¿Nunca te hiciste? ¿Nunca? Nunca. Okay. Cero tatuajes. ¿Vos? Sí. ¿Sí? Sí tengo. ¿Cuántos? 2. ¿Y por qué te los hiciste? Porque tenía ganas de tatuarme. ¿Tiene algún significado o algo? ¿Significado? Sí. Tenía ganas de hacerme tatuaje, así que busqué algún significado del tatuaje y me los tatué. Sí, tengo tatuajes. ¿Por qué te los hiciste primero? No sé, una forma de marcar a una persona, por ejemplo, a mi vieja, no sé, qué sé yo. ¿Cuántos son los tatuajes que tenés? Tengo 2, 3 en la espalda. ¿Tiene algún tatuaje? No, nada, no. ¿Pero por qué no decidió? No, ¿por qué no? ¿No? ¿Te harías alguno? No, ninguno. Hace mucho me lo hice. Ah, bueno, ¿qué edad tenías? No, 15 años tenía. Ajá. ¿Es el único que tenés? No, tengo un montón. Ah, ¿y esas, las otras razones? Porque También cuando era chico. Cuando tenía 15 años, 14, 13. era un chiquilín, no pensaba. Chico, ahora tengo 33. Bueno, ¿y ahora te harías alguno? No, ya no. ¿Tenés tatuajes? No. ¿No? ¿Te harías alguno? No. No tengo tatuajes. ¿Pero por qué? Porque soy alérgica a la tinta. Si no me hubiera hecho, sí. Como por ejemplo, ¿qué te hubieses hecho? Me hubiera hecho atrapasueños, por ejemplo, o con mi hija, que ella sí se pudo hacer, las 3, 4 golondrinas para volver al mismo lugar de donde partiste. Pero bueno, ella se lo hizo, yo no pude. ¿Y averiguaste de alguna forma? No, habría que hacerlo, intentar hacer con otro color, que no sea el oscuro, pero bueno, me tengo que animar a ver si por ahí no me da una reacción. Te quedaste con ganas. Sí, desde siempre quise hacerme un tatuaje, pero si la tinta me va bien, sí me lo hago, no hay problema. Y ahí tenemos un punto. ¿Hay alergias? ¿Cómo las pueden comprobar antes? Porque capaz la persona no sabe. El yodo, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde está el yodo? El yodo es el Pervinox. Ah. Y en cualquier hospital de acá y de la China, si vos caes con una herida, te van a limpiar con eso. Sí. Es el mismo porcentaje que tienen los pigmentos homologados de reacción hoy, se supone, más o menos. Hay todo tipo de pigmentos. Hay pigmentos que están homologados y que vienen esterilizados y con toda una cuestión. Y hay pigmentos que no vienen con ese tipo de controles, que son buenos también. Y hay pigmentos directamente que son malos, que son réplica de los pigmentos, bueno, claro. Y están hechos vaya a saber con qué. Hay pigmentos que son fluo, hay de todo también dentro de lo que es la industria que está metida como de atrevida. O sea, no es sin conciencia, sin nada, solamente a facturar. Que eso a veces muchos de nosotros caemos en ese tipo de productos porque son mucho más económicos de lo que en realidad es un producto que no te va a traer problemas. O sea, es preferible ahorrarte un problema y no ahorrarte 50 pesos, o es más obvio, ¿no? Que en un pigmento. Pero bueno, uno cuando arranca a tatuar, cuando quiere invertir, se da cuenta de que no es la maquinita y 2, 3 cositas, sino que son un montón de cosas chiquitas. Claro. Entonces, las mismas condiciones es como que te van, pero es lo que nosotros hablamos siempre. Es tratar de capacitarse y tener como objetivo tratar de ser lo más profesional posible y ir atrás del objetivo. Dentro de lo que uno tiene, tratar de dar el 100% en las condiciones en las que uno está. Absolutamente. También. La pregunta es, porque a mí me pasa que uno los ve a veces. De repente, todos están con el simbolito chino.
todos están, que hay modas en los tatuajes. Sí. Para ustedes, ¿también hay como modas que aparecen de repente? O sea, por ejemplo, yo vi que vos hacías muchos acuarelas, tipo acuarelas, que yo antes no las sabía. ¿Existen así ahora o tatuajes en blanco? Que también, o sea, como hay modas. Como la ropa, como Sí, un corte igual. de pelo, o sea, va. Es igual, hay cosas que se ponen de moda, ya sea por una actriz famosa que apareció con un tatuaje pequeño y muchos lo quisieron replicar, o apareció algún símbolo en televisión. Generalmente en televisión es donde se masifica todo y la gente lo empieza a reproducir por copiar a las bandas que a uno les gusta, las bandas de música. Y hay tendencias como cualquier cosa, como dice cuando con Y hay la cosas ropa. a veces que también no podés tener un prejuicio, ¿no? También a eso. ¿Entendés? Porque de repente se quieren tatuar lo mismo. Y no podés salir de la idea, también es parte del trabajo, ¿no? Y, Quería rescatar algo que había dicho Adrián hace un ratito con respecto al tema de las tintas y los instrumentos necesarios, digamos, toda la higiene que tiene que tener el lugar y todo eso. Y después de realizado el tatuaje, las recomendaciones que suelen decirles a ustedes con respecto al tatuaje ya terminado, ¿no? El laburo terminado. Pues, porque después hay toda una cuestión de una crema, tenés que ponerte una crema, no al sol, tenés no esto, no lo otro. un durante Claro, y un post de un prequirúrgico y un postquirúrgico. Es una intervención. Toda la forma de trabajar nosotros siempre es, incluso lo fuimos haciendo autodidacta, la escuela del tatú, digamos, lo fue haciendo autodidacta, después se pudo sumar profesionales, ¿no? Al entorno, pero siempre fue la bioseguridad, o sea, no contagiarse nada, o sea, como antes te lo trataba en la parte del sexo, lo mismo del tatuaje, claro. Lo veo de la misma manera también por el tema de, o sea, vos estás teniendo sexo sin protección, lo mismo que tatuar con cosas que no tenés seguridad, contaminación cruzada, que te dicen, tenés un rociador, ¿por qué tiene una bolsita ahí? ¿Entendés? Entonces todas esas cosas vos estás protegiendo, cambiando, vos estás tocando de un lado a otro, llevando. Entonces todo eso tenés que cuidarte. El pre es más importante incluso que el post, ¿no? El post te lo llevas, tenés que darle le das los cuidados, indicaciones, como el dentista, ¿no? No juegues a la pelota. Hoy es el cuidado es la crema, lavarlo con... Lo más importante es una herida. La higiene. La herida va a supurar. Eso que supura es lo que va a hacer la cáscara. La cáscara es la defensa del cuerpo que absorbe el agente externo. Eso es lo que no queremos. Pero a veces no se te hace cáscara. Claro, porque hay que lavarlo. Lo que pasa es que igual el tatuaje, a diferencia de una herida normal, que uno siempre que hace una herida, un corte, el ideal es que se genere esa costra para proteger la herida y que vaya sanando desde adentro hacia afuera. El tema es que el tatuaje no debe generar ese tipo de cosas, por eso nosotros de repente lo mandamos 2 o 3 días envuelto, que tiene que llevar un parche, que se tiene que cambiar, porque el ideal para nosotros es que no genere esa cáscara y para eso también, por ejemplo, las heridas nosotros siempre pedimos que la higiene y la limpieza sea muy constante. Pero si genera esa cáscara, ¿por qué es? ¿Porque la piel rechaza esa tinta? No, porque es la defensa del cuerpo. Es la defensa del cuerpo, ahí está. Es que va saliendo y que se tiene que ir recuperando. Es una herida, no es una herida profunda, pero siempre es una herida. Que se transforma en arte, pero es una herida. Exactamente, realmente es arte, porque uno lo piensa de esa manera. Llevan un dibujo. A ustedes, una pregunta, bueno, cuando vos ya te despedimos porque te tenés que ir de viaje, pero queda la pregunta pendiente. Lo decían y he visto en varios de los Facebook de ustedes que tienen sus propios diseños. ¿Ustedes siempre los ofrecen o llegan y les dicen, a ver qué tenés? ¿Cómo se hace cuando ustedes como artistas diseñan y esperan que alguien llegue y lo tome y se lo lleve incorporado? Después me lo contestan, Condo, buen viaje, gracias por haber venido. Un placer haberte conocido. Nos vemos en la próxima exposición. Esperemos que sea más pronto. Esperemos que sea más pronto. Muchísimas gracias. Pausa, ya volvemos con más Marcas en la Piel.